Mi nombre es Rafaela, y esta es la historia de cómo Dios se acordó de mí cuando yo ya me había olvidado de Él. No crean que les hablo desde la cumbre de una vida de devoción. No. Les hablo desde el fondo de un pozo, uno que yo misma cavé con paladas de rencor y amargura durante más de 20 años. Les hablo como la mujer que fui, la que le dio la espalda a la Virgen y se burló en silencio de quienes encendían veladoras. Porque para entender el milagro, primero hay que entender el tamaño del vacío que vino a llenar. Vivía, si a eso se le puede llamar vida, en Cuetzalán. No el Cuetzalán de las postales que ven los turistas, con sus danzas de voladores y sus cafés llenos de gente risueña. Yo vivía en el Cuetzalán de adentro, el de las callejitas empinadas y resbalosas por el chipichipi eterno, en una casita de adobe que se estaba cansando de estar en pie, como yo. Hacía años que mi esposo Isidro se había ido con Dios, llevándose la mitad de mi alma. Y 5 años después, la vida, en su infinita crueldad, me arrebató a mi único hijo, Nicolás, mi Nico, en un accidente en esa carretera traicionera que baja a la sierra. Tenía 19 años. El mundo se me acabó ese día. El sol pudo haber seguido saliendo, los pájaros cantando, pero para mí, todo se volvió de un color gris niebla, como el que se traga el pueblo en las mañanas de invierno. Ahí fue donde me peleé con Dios. A gritos. No en la iglesia, por supuesto. ¿Para qué ir a su casa a reclamarle? Le grité en la mía, en la soledad de la cocina, con el plato de frijoles de mi Nico todavía en la mesa. Le grité que era un ladrón, un embustero. ¿De qué servían las misas, los rosarios que mi madre me enseñó a rezar, las veces que me hinqué ante el altar de la parroquia de San Francisco? Para que me dejara así, hueca, vacía, como una sonaja sin semillas. Después de los gritos vino el silencio, un silencio pesado, denso, que se instaló en cada rincón. Le cerré la puerta. A él y a su Santa Madre. Guardé la imagencita de la morenita que tenía en mi buró, en una caja de zapatos viejos, junto con las medallas del bautizo de Nico. No quería verlos. No quería que me vieran. Mis días se convirtieron en una rutina de fantasmas. Me levantaba cuando la luz grisácea se colaba por las tejas rotas. Ponía el café de grano en la olla de peltre, ese que ya no me sabía a nada. Barría el patio de tierra, más por costumbre que por limpieza. Las vecinas, buenas mujeres, al principio intentaron. Doña Carmen me traía un plato de mole. Lupita me mandaba a sus niños a ver si no necesitaba algo del mercado. Yo agradecía con un movimiento de cabeza, y cerraba la puerta. Poco a poco, dejaron de insistir. Entendieron, o eso creo, que mi luto se había vuelto una muralla. Me sentaba en una sillita de tule en el portal, a ver la vida pasar. Veía a la gente subir a la iglesia los domingos, ellas con sus rebozos, ellos con sus sombreros limpios, escuchaba el eco de las campanas y sentía una punzada de algo que se parecía a la rabia. ¿Qué tanto le pedían? ¿Qué tanto le agradecían? ¿No veían que el mundo era un lugar injusto, un juego de azar donde la casa siempre ganaba? Me volví una experta en la soledad. Aprendí a distinguir el canto de cada pájaro, el crujido de cada viga de madera de mi casa, el sonido de mis propios huesos al moverme. El tiempo dejó de tener forma. Los días eran iguales, solo cambiaba el nivel de la neblina. A veces bajaba tanto que parecía que el cielo se había acostado sobre el pueblo, y yo me sentía atrapada dentro de una nube húmeda y fría. Así pasaron los años. 10, 15, 20. El dolor agudo se convirtió en una dolencia crónica, un reumatismo del alma que se agudizaba con el frío. Mi cuerpo empezó a cobrarme las facturas de una vida de trabajo duro y penas guardadas. Las rodillas me tronaban como cohetes de feria, la espalda no me dejaba enderezarme del todo. La pequeña pensión de Isidro apenas me alcanzaba para el gas y un poco de mandado. Había días buenos en los que comía 2 veces, y había días malos, en los que un té de canela y un pedazo de piloncillo eran mi único sustento. Aprendí a vivir con hambre.
No el hambre que ruge, sino el hambre silenciosa, la que te va apagando por dentro, como una veladora a la que se le acaba el pabilo. Fue en uno de esos días malos, en el crudo invierno de 1997. La neblina llevaba 3 días sin levantar. El frío se metía por las rendijas de las ventanas como un ladrón de calor. Yo no había probado más que café amargo desde la tarde anterior. Me sentía débil, mareada. Los huesos me dolían con una intensidad que me sacaba las lágrimas. Me envolví en un rebozo viejo, el que fue de mi madre, y salí a la calle sin rumbo fijo. Necesitaba aire, o tal vez solo necesitaba moverme para no sentir que las paredes de la casa se me venían encima. Caminaba despacio, arrastrando los pies sobre el empedrado mojado. La calle estaba casi desierta, solo el humo de las cocinas de leña saliendo por las chimeneas y el ladrido lejano de un perro. Llegué a la plazuela de abajo, la que tiene esa fuente de cantera verde que ya no echa agua. Me senté en una de las bancas de fierro, helada como un témpano. El frío me traspasó el rebozo y se me clavó en la espalda. Me sentía tan pequeña, tan insignificante. Un punto gris en un mundo gris. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, pensé en la muerte no con miedo, sino con una especie de anhelo, como quien anhela una cama caliente después de un largo día de trabajo. Qué fácil sería, pensé, quedarme aquí, dormirme, que el frío hiciera lo suyo, que el silencio de afuera se uniera a mi silencio de adentro. Fue entonces cuando la vi. No sé de dónde salió. En un momento la banca de enfrente estaba vacía y al siguiente, ella estaba sentada ahí. No hizo ruido al llegar. La neblina parecía abrirse a su alrededor, como si la respetara. Era una ancianita, no mucho mayor que yo, pero se veía diferente. Su rostro, surcado de arrugas como la tierra seca, tenía una serenidad que yo no conocía. Sus ojos, oscuros y profundos, no me miraban con lástima, sino con una especie de reconocimiento, como si me conociera de toda la vida. Vestía con una sencillez absoluta, una falda oscura y una blusa bordada, de las que usan las mujeres de la sierra. Pero lo que me llamó la atención fue el rebozo que la cubría. Era de un azul profundo, un azul como el cielo nocturno en una noche despejada, salpicado de diminutas estrellas que parecían brillar a pesar de la opacidad del día. Nos quedamos así un rato, en silencio. Yo, demasiado sorprendida para moverme. Ella, mirándome con esa paz que desarmaba. Finalmente, habló. Su voz era suave, como el arrullo de una paloma. «Hace mucho frío, hija», dijo, y la palabra «hija» me cayó en el alma como una gota de agua tibia. Hacía tantos años que nadie me llamaba así. Yo solo pude asentir con la cabeza. «Se te van a enfriar los huesos», continuó, «y el corazón también se enfría cuando uno está solo». Se levantó con una agilidad que no correspondía a su edad y se acercó a mí. De una bolsa de ixtle que traía consigo, sacó un jarrito de barro, de esos de Tlaquepaque, que humeaba ligeramente. «Toma», me dijo, poniéndomelo en las manos. «Es atole de grano. Te va a calentar el cuerpo». Mis manos, entumecidas por el frío, rodearon el jarrito. El calor era real, sólido. Era la primera vez en horas que sentía algo más que el hielo de mi propia piel. El aroma que subía del atole era el de mi infancia. Maíz tostado, canela, piloncillo. Un olor que yo creía olvidado. «No, no puedo aceptarlo», balbuceé con la vergüenza pintándome la cara. «No traigo con qué pagarle». Ella sonrió. Una sonrisa que le iluminó las arrugas. «La amabilidad no se paga, Rafaelita. Se regresa cuando se puede, y si no se puede, no importa. El chiste es que no se pierda». ¿Cómo sabía mi nombre? El corazón me dio un vuelco. Quise preguntarle, pero las palabras no me salieron. Ella pareció entender mi confusión. Los nombres los lleva el viento en este pueblo, y a veces el corazón escucha lo que el viento dice.
Del morral sacó también un pedazo de pan de pueblo, envuelto en una servilleta de tela. Anda, come. Una pena con pan es menos pena. Y sin decir más, dio media vuelta y empezó a caminar, perdiéndose en la neblina con la misma facilidad con la que había aparecido. Me quedé sola en la banca, con el jarrito caliente entre las manos y un nudo en la garganta. Miré el atole, espeso y fragante. Le di un sorbo. El calor me bajó por la garganta y se me instaló en el pecho, como un sol en miniatura. Deshizo un trozo del nudo de hielo que yo tenía por corazón. Lloré, no sé por qué. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura y absoluta confusión. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué a mí? Me comí el pan, despacio, sintiendo la textura de la miga en mi boca. Hacía tanto tiempo que un alimento no me sabía a algo más que a simple supervivencia. Sabía a bondad. Esa noche, por primera vez en años, no me dormí con el estómago vacío. Pero lo más extraño fue que tampoco me dormí con el alma tan vacía. El calor del atole parecía haberse quedado conmigo. Me acosté en mi catre, escuchando el golpeteo de la lluvia fina sobre el techo de lámina. Pensé en la mujer del rebozo azul. Doña Soledad la había llamado mi corazón. Busqué en mi memoria, en los rostros de todas las ancianas del pueblo que conocía. Ninguna se le parecía. Su rostro era único, como si estuviera hecho de tiempo y paciencia. Y esos ojos sabían cosas. Pasaron varios días. La vida volvió a su cauce gris. El recuerdo de la mujer y su atole comenzó a sentirse como un sueño. Uno de esos sueños vívidos que al despertar no sabes si ocurrieron de verdad. Me convencí a mí misma de que había sido una alucinación, producto del hambre y el frío, una mala jugada de mi mente solitaria. Sí, eso debía ser. Era más fácil creer en la locura que en la bondad sin motivo. Pero una semana después, volvió a suceder. Esta vez fue en el mercado. Había ido a comprar un poco de verdura con las pocas monedas que me quedaban. Caminaba entre los puestos, con la mirada en el suelo para no toparme con nadie, para no tener que saludar. El bullicio del tianguis me aturdía, los gritos de los vendedores, el olor a cilantro y a carne fresca, los niños corriendo. De pronto, sentí una mano suave en mi brazo. Con tanta prisa se te va a caer el rebozo, Rafaelita. Era ella. Estaba parada junto a un puesto de flores de cempasúchil que brillaban como soles a pesar del día nublado. Llevaba el mismo rebozo azul noche, la misma sonrisa serena. El corazón se me aceleró. Usted fue todo lo que pude decir. Yo, respondió ella, con simpleza. Se te ve mejor color. Parece que el sol se está asomando en tu cara. ¿Fue el atole? Admití en un susurro. El atole solo calienta la panza. El alma se calienta con otras cosas. Metió la mano en su morral de ixtle. Yo ya sabía lo que vendría, y una mezcla de vergüenza y anhelo me recorrió el cuerpo. Hoy no traigo atole, el día no está para cosas calientes, dijo. Pero se me antojó hacer unas gorditas de comal. Y la mano se me fue. Hice de más. No se me vayan a quedar duras. Anda, llévate unas para la merienda. Me puso en la mano 2 gorditas de maíz, calientitas, envueltas en una servilleta limpia. Olían a gloria. A maíz recién molido, a manteca, a comal caliente. ¿De verdad? No puedo, insistí, aunque mi voz sonaba débil, sin convicción. Claro que puedes. Tienes manos para recibirlas y boca para comerlas. Eso es todo lo que se necesita. No me hagas el feo, que están hechas con buena intención. Y de nuevo, antes de que yo pudiera reaccionar, se perdió entre la gente del mercado. Me quedé ahí, parada en medio del pasillo, con las gorditas calientes en la mano y la gente empujándome al pasar. Me sentía como una isla en medio de un río. Fui a sentarme en los escalones del kiosco. Desenvolví una de las gorditas. Estaba rellena de frijoles refritos con queso de rancho. Le di una mordida.
El sabor era tan puro, tan honesto. No era comida de restaurante, era comida de casa, comida de madre, comida que se hace con tiempo y con cariño. Esta vez no lloré, pero algo dentro de mí se movió. La costra de mi rencor, esa que llevaba 20 años endureciéndose, tuvo una pequeña grieta. Por esa grieta se coló una pregunta. ¿Y si no estoy loca? ¿Y si esto es real? Las apariciones de Doña Soledad, como empecé a llamarla en mis pensamientos, se volvieron una constante impredecible en mi vida monótona. No había un patrón. Podía pasar una semana sin verla, y de pronto la encontraba 2 días seguidos, siempre en lugares distintos. Una vez, saliendo de la farmacia, con el dolor de espalda matándome. Ahí estaba ella, sentada en el quicio de una puerta, y me ofreció un té de hojas de naranjo, para los nervios y el espanto. Otra vez, mientras lavaba mi ropa en el lavadero público, se acercó y me dejó un puñado de capulines frescos. Porque la vida también necesita un poco de dulce, me dijo. Nunca hablábamos mucho. Sus visitas eran breves, como pinceladas de color en mi lienzo gris. Pero cada encuentro dejaba un eco. Empecé a notar cosas. Su rebozo azul, aunque parecía siempre el mismo, a veces tenía un brillo más intenso, como si las estrellitas que lo adornaban se encendieran y apagaran. Sus manos, aunque arrugadas, eran increíblemente ágiles y suaves al tacto. Y su voz tenía la cualidad de calmar la tormenta que yo llevaba dentro. Empecé a esperarla, sin admitirlo claro. Cuando salía a la calle mis ojos la buscaban entre la gente. Me arreglaba un poco más, me peinaba mis canas con más cuidado, no para verme bonita, ¿para quién?, sino para no parecer tan derrotada. Para que cuando ella me viera, no viera solo una ruina. Quería que viera que sus gorditas y su atole estaban haciendo efecto. Una tarde me atreví a preguntarle directamente. La encontré cerca del panteón, mirando hacia las cruces que se recortaban contra el cielo plomizo. «Doña Soledad», le dije, acercándome con timidez. Ella se volvió. Su mirada no mostró sorpresa. «Dime, Rafaelita, ¿usted de dónde es? ¿De qué familia? Yo conozco a casi todo el mundo en Cuetzalán, pero usted nunca la había visto». Ella sonrió, una sonrisa que parecía guardar todos los secretos del mundo. «Soy de por aquí cerca», respondió, con una vaguedad que no admitía más preguntas, y a la vez, «soy de muy lejos. Vengo de donde están los que ya no se ven pero nunca se van. Mi familia es muy grande». No entendí nada, pero no me atreví a insistir. En lugar de eso, le hice la pregunta que más me quemaba por dentro. «¿Por qué lo hace? ¿Por qué me ayuda a mí?». Se acercó y me puso una mano en el hombro. Su tacto era ligero, pero sentí un peso de bondad que casi me dobla las rodillas. Porque el hambre del estómago se quita con comida, pero el hambre del alma solo se quita con compañía. Y a veces, cuando uno cree que está más solo, es cuando más acompañado está, aunque los ojos no lo vean. Hay corazones que gritan en silencio, Rafaelita, y hay oídos que están hechos para escucharlos. Esa respuesta me dejó temblando. Se despidió y se fue, caminando hacia el Campo Santo. Me quedé viendo cómo su figura se hacía pequeña, su rebozo azul, un punto de color intenso contra el verde húmedo del monte. Hay corazones que gritan en silencio. La frase se me quedó grabada. Mi corazón llevaba 20 años gritando en silencio, y ella de alguna manera lo había escuchado. Esa noche hice algo que no había hecho en 2 décadas. Saqué la caja de zapatos de debajo de mi cama. El cartón estaba blando por la humedad. La abrí. Ahí estaba la imagencita de la Virgen de Guadalupe, pequeña, de lámina. Su rostro dulce me miró desde el fondo de la caja. A su lado, las medallitas de oro del bautizo de mi Nico. Las tomé en mi mano. Estaban frías. Recordé el día del bautizo. Nico, tan pequeñito, envuelto en su ropón blanco. Isidro, tan orgulloso. La iglesia llena de luz y de cantos. Una felicidad que se sentía tan lejana, como la vida de otra persona.
No recé. Aún no podía. Pero me quedé mucho rato mirando la carita de la Virgen. Por primera vez, no la miré con rencor, sino con una inmensa, abrumadora curiosidad. ¿Quién eras tú, realmente? ¿Qué sabías tú de la pérdida, del dolor? La volví a guardar en su caja. Pero esa noche, no la metí debajo de la cama. La dejé sobre mi buró. El cambio en mí era lento, casi imperceptible, como el musgo que crece sobre la piedra. Empecé a saludar a mis vecinas, un buenos días tímido. Lupita, la del otro lado de la calle, me sonrió sorprendida y me contestó con una alegría que me calentó el ánimo. Un día, me trajo una taza de café de olla. Lo acabo de hacer, vecinita, está bien calientito para el frío. Y yo, en lugar de cerrar la puerta, la invité a pasar. Se sentó en mi sillita de tule, y hablamos un rato. De sus hijos, de la próxima fiesta del pueblo. No mencioné a doña Soledad. Era mi secreto. Un tesoro demasiado frágil para compartirlo. Pero entonces doña Soledad dejó de venir. Pasó un día, 2, una semana. El sol salió, la neblina se disipó, y ella no apareció. Al principio, me dije que estaría enferma, o que se habría ido a visitar a algún familiar a otro pueblo. Pero pasaron 2 semanas, y el silencio volvió a instalarse en mi vida. Pero era un silencio distinto. El de antes era un silencio de resignación, un vacío al que me había acostumbrado. Este nuevo silencio era una ausencia. Era el hueco que deja algo que se tuvo, y se perdió. Y dolía. Dolía con una fuerza nueva y terrible. El miedo se apoderó de mí. Un miedo infantil, irracional. ¿Y si todo había sido un sueño? ¿Y si me había abandonado? ¿La habría ofendido con mis preguntas? La busqué. Esta vez, la busqué con desesperación. Recorrí cada callejón de Cuetzalan. Fui al mercado y le pregunté a la vendedora de flores, ¿una ancianita con un rebozo azul? ¿Muy azul? La mujer me miró extrañada. No, patrona, por aquí no la he visto. Hay muchas viejitas, pero con un rebozo así, tan llamativo me acordaría. Le pregunté al hombre que vendía hierbas medicinales. Le pregunté a las mujeres que lavaban en el río. Nadie. Era como preguntar por un fantasma. Nadie la había visto. Nadie la conocía. Empecé a pensar que de verdad me estaba volviendo loca. Que la soledad finalmente había quebrado mi razón. Una tarde, derrotada, me senté en la misma banca de la plazuela donde la vi por primera vez. El sol pegaba fuerte. Algo raro en Cuetzalan. Me sentía vacía, estúpida. Había creído en un espejismo. La bondad no existía, solo era un truco de mi mente hambrienta. El rencor, ese viejo conocido, empezó a asomar la cabeza de nuevo. ¿Ves?, me susurraba. Estás sola, siempre has estado sola. Nadie se preocupa por ti. En mi desesperación, hice algo que no tenía sentido. Mis pies me llevaron, como si tuvieran voluntad propia, hacia la parroquia de San Francisco. No sé por qué fui. Tal vez solo buscaba un lugar sombreado donde sentarme. La gran puerta de madera estaba abierta. El interior se veía oscuro, fresco. Dudé. Hacía 20 años que no cruzaba ese umbral. Sentía que no tenía derecho, que mi presencia mancharía ese lugar santo. Pero una fuerza extraña, una mezcla de cansancio y una última y diminuta chispa de algo que no me atrevía a llamar esperanza, me empujó adentro. El aire dentro de la iglesia era otro mundo. Olía a cera vieja, a copal, a flores un poco marchitas y a la humedad de los muros de piedra que han escuchado miles de plegarias. El silencio no era como el de mi casa. Era un silencio vivo, lleno de ecos de fe. Había muy poca gente. Un par de mujeres arrodilladas en las bancas de adelante. Un hombre de sombrero en la mano mirando al Cristo del altar mayor. La luz se filtraba por los vitrales altos,
tiñendo el polvo que flotaba en el aire de colores joya. Avancé despacio, pegada a la pared, como una ladrona. Mis ojos recorrían los altares laterales, las imágenes de los santos en sus nichos de madera dorada. San Judas Tadeo con sus exvotos, Santa Cecilia con su laúd. Rostros familiares de una vida pasada. Me senté en la última banca, la más alejada, la que estaba en la penumbra. Desde ahí, podía ver el altar dedicado a la Virgen de Guadalupe. Era un altar hermoso, lleno de flores frescas y veladoras parpadeantes. La imagen, grande, pintada sobre un lienzo, estaba protegida por un cristal. La había visto cientos de veces en mi vida. Pero ese día, la vi de verdad. No miré el conjunto, no miré al ángel a sus pies, ni la luna, ni los rayos dorados que la rodeaban, miré su rostro. Me acerqué, paso a paso, como si me llamara un imán. Cada paso me costaba un mundo. Sentía las miradas de los santos clavadas en mi espalda. Llegué hasta el frente del altar, tan cerca que podía ver las grietas finas en la pintura antigua. Y entonces me enfoqué en sus ojos. No eran solo pintura, eran profundos, oscuros, llenos de una compasión que lo abarcaba todo. Y en esa mirada, en la inclinación de su cabeza, en la leve, casi imperceptible sonrisa que se dibujaba en sus labios, la reconocí. El aliento se me cortó. Un escalofrío me recorrió de la nuca a los talones. No era el rebozo. Su manto en la pintura era de un verde esmeralda y salpicado de estrellas, no el azul profundo que yo recordaba. Era ella. Era su mirada. La misma mirada serena que me había encontrado en la banca helada. La misma mirada que me había visto en el mercado. La misma mirada que sabía que mi corazón gritaba en silencio. Doña Soledad, mi doña Soledad. Las rodillas me flaquearon y caí al suelo de piedra. No me importó quién me viera. Apoyé la frente en la madera fría del reclinatorio, y el dique que había construido durante 20 años se rompió. Lloré. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando murió mi Nico. Lloré con un llanto que no era de dolor, ni de tristeza ni de rabia. Era un llanto de rendición, de asombro, de gratitud. Lloré por mi ceguera, por mi orgullo estúpido, por mi rencor que me había robado la vida. Le pedí perdón, no con palabras, sino con cada sollozo que me sacudía el cuerpo. Perdón por haberla guardado en una caja de zapatos. Perdón por haber dudado de su amor. Perdón por haber creído que estaba sola. Ahí, en el suelo frío de la iglesia, lo entendí todo. Ella nunca me había abandonado. Había esperado pacientemente a que mi corazón estuviera lo suficientemente roto para poder entrar. No vino con truenos ni con apariciones celestiales. Vino como una viejita humilde, con las manos llenas de atole y gorditas. Vino a hablarme en el único idioma que yo, en mi miseria, podía entender. El de la compasión silenciosa. Me alimentó el cuerpo para poder alcanzar mi alma hambrienta. No sé cuánto tiempo estuve ahí, arrodillada. Cuando por fin levanté la vista, me sentía increíblemente ligera, como si me hubieran quitado un costal de piedras de la espalda. La iglesia estaba vacía. El sol de la tarde entraba por la puerta, dibujando un camino de luz dorada sobre las baldosas. Me levanté, me acerqué de nuevo al altar y toqué el cristal frío que cubría la imagen. Gracias, susurré, con la voz rota. Gracias, madrecita. Salí de la iglesia y el mundo se veía diferente. Los colores eran más brillantes, el aire más limpio, el canto de los pájaros en la plaza parecía una sinfonía. No es que mis problemas hubieran desaparecido. Mis rodillas seguían doliendo, mi casa seguía siendo vieja y mi soledad era un hecho. Pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Ya no me sentía abandonada. Tenía un secreto maravilloso guardado en el corazón, la certeza de que era amada. Amada de una forma tan personal,
tan íntima, que la misma reina del cielo se había tomado la molestia de venir a buscarme con un jarrito de atole caliente. Mi vida no se transformó de la noche a la mañana en un cuento de hadas, pero empezó a tener pequeños brotes de color. Comencé a ir a la iglesia. No todos los días, solo los domingos. Me sentaba en la misma banca de atrás y escuchaba la misa. Las palabras del padre Joaquín, que antes me parecían huecas, ahora resonaban en mí de una forma nueva. Hablaba del perdón, de la misericordia, del amor de Dios que busca a la oveja perdida. Y yo sabía que estaba hablando de mí. Después de la misa, la gente salía al atrio a platicar. Yo me quedaba rezagada, sin saber qué hacer. Pero un domingo, Lupita, mi vecina, se me acercó. «Qué bueno verla por aquí, doña Rafaela. ¿Quiere un cafecito?» Las señoras de la vela perpetua estamos juntando fondos. Dudé, pero su sonrisa era tan abierta, tan sincera. Ándele, no sea malita. El café está bueno y la plática, mejor. Fui. Me senté en una mesita con Lupita y otras dos señoras, doña Carmen y una mujer mayor llamada Trinidad. Me ofrecieron pan de dulce. Me preguntaron cómo había estado. Y yo por primera vez hablé. No les conté mi secreto, no todavía. Pero les hablé de mi soledad, del peso de los años. Y ellas escucharon. No me dieron consejos baratos ni frases hechas. Solo escucharon, asintiendo, compartiendo sus propias penas y sus pequeñas alegrías. Ese día, al volver a casa, sentí que la soledad pesaba un poco menos. La casa seguía igual de vieja, pero ya no se sentía tan vacía. Estaba llena de los ecos de esas voces amables. Poco a poco me fui integrando. Me uní al grupo que rezaba el rosario los martes por la tarde. Al principio, apenas si movía los labios. Se me habían olvidado las oraciones. Pero las señoras eran pacientes. Me prestaban su rosario, me esperaban. Una tarde, después de rezar, nos quedamos platicando. Y no sé cómo, no sé por qué, se los conté. Les hablé de mi rencor, de mi pelea con Dios, les hablé de la neblina, del frío en los huesos, y les hablé de una viejita misteriosa con un rebozo azul noche que me traía atole y gorditas calientes. Les describí sus ojos, su voz, su paz. Cuando terminé, había un silencio profundo en el pequeño salón parroquial. Pensé que me tomarían por loca. Pero cuando levanté la vista, vi que doña Carmen se estaba secando las lágrimas con la punta de su rebozo. Trinidad tenía los ojos cerrados y una sonrisa en los labios. Fue Lupita la que habló. «Ay, Rafaelita», dijo tomándome la mano. «No tienes idea de cuántas maneras tiene la Virgencita de buscar a sus hijos tercos. A algunos les habla en sueños. A otros les hace un milagro grande, de los que salen en los periódicos. Y a ti te encontró con hambre, y te llevó la comida que necesitabas. Te conquistó por el estómago para poder llegar a tu corazón. Bendita seas que te dejaste encontrar». Y entonces todas lloramos juntas. Y reímos. Y me abrazaron. Sentí sus brazos, reales, cálidos. Y entendí que el milagro no había terminado en la iglesia. Apenas había comenzado. Doña Soledad, mi virgencita, me había llevado de la mano hasta la puerta. Y ahí me había entregado a una nueva familia. Hoy, sigo viviendo en mi casita de adobe en Cuetzalán. Mis rodillas todavía me duelen cuando baja la neblina. La pensión sigue siendo corta. Pero mi vida es otra. Mi casa ya no es una tumba, es un hogar. En mi buró, junto a mi cama, tengo un pequeño altar. Ahí está la imagencita de la Virgen, la que saqué de la caja de zapatos. Le pongo una flor fresca cada semana, de las que me regala Lupita de su jardín. Y cada noche, enciendo una veladora. Ya no le grito a Dios, le hablo. Le cuento mi día. Le doy gracias por el sol, por la lluvia, por el café caliente en la mañana, y sobre todo, le doy gracias por haberme amado tanto, tanto, que mandó a su propia madre a buscarme en la niebla,
con un rebozo color de noche y las manos llenas de la misericordia más dulce, esa que sabe a tole de grano y a pan de pueblo. Yo no busqué el milagro. El milagro, con una paciencia infinita, me buscó a mí. Y me encontró.